En el gélido silencio de la mansión, justo cuando la perfecta sonrisa de la señora Serafina Caldwell se congelaba al ver el antiguo medallón familiar girar en la pantalla, revelando el rostro grabado de una mujer que el mundo creía olvidada, la niñera, Amelia, supo que el pasado, con su caligrafía de sombras, acababa de reclamar la justicia, desvelando una verdad que despojaría a los poderosos de su velo de impunidad. Aquella noche, el alarido silencioso de la traición se convirtió en el eco resonante de una vindicación largamente esperada. Hola, mi querido amigo. Prepárate, porque esta es una de esas historias que te harán sentir cada lágrima, cada suspiro, cada victoria como si fueran propios. Imagina por un momento a Amelia, una joven cuya existencia transcurría en los márgenes de una opulencia que no le pertenecía. Una figura casi invisible en la vasta y fría mansión de los Caldwell. Sus días eran una rutina monótona, marcada por los horarios estrictos de un niño, Leo, y las exigencias caprichosas de una familia que la toleraba apenas. Vestía siempre el mismo uniforme. Un delantal blanco impecable sobre un sencillo vestido azul marino. Un uniforme que, a pesar de su limpieza, revelaba la fatiga de innumerables lavados en el pliegue de las mangas y el brillo descolorido de la tela. Sus zapatos, de un cuero ya blando por el uso, se deslizaban por los relucientes suelos de mármol con una discreción casi dolorosa. Sus manos... ¡oh! Sus manos eran un testimonio viviente de su vida. Las palmas enrojecidas y a veces agrietadas por los detergentes de la limpieza, que se negaban a ceder a los guantes. Las uñas, aunque siempre cortas y sin esmalte, hablaban de una fortaleza oculta, de una tenacidad que pocos se molestaban en reconocer. Eran manos que cuidaban, que consolaban, pero que rara vez recibían una caricia o un gesto de gratitud. Su cabello, de un castaño oscuro que solía caer en una trenza práctica para mantenerlo alejado de las tareas, enmarcaba un rostro de facciones delicadas, a menudo marcado por el cansancio. Pero sus ojos, de un color avellana profundo, eran la ventana a un alma perspicaz, curiosa, observadora hasta el último detalle. Eran ojos que veían lo que otros no querían ver, que notaban las pequeñas hipocresías, las verdades a medias que tejían la vida de esa familia acaudalada. Para los Caldwell, y especialmente para la señora Serafina, la segunda esposa del señor Caldwell y la dueña de la casa, Amelia era simplemente la niñera, una empleada más, una herramienta para mantener el orden en la vida del pequeño Leo, y una extensión del mobiliario de servicio. Su presencia era un hecho, no una persona. Se sentía como una sombra, como un eco de las risas y los lujos que la rodeaban. ¿Recuerdas aquella tarde, verdad, mi amigo, cuando la señora Serafina, con su cuello enjollado y su risa estridente, la hizo esperar de pie en el gran salón durante 10 minutos, con el pequeño Leo inquieto en sus brazos, solo para anunciar con un aire de superioridad: «Oh, querida, ¿ya estás aquí? Llévalo a su habitación, me molesta el ruido». No olvides que aquí valoramos el silencio y la discreción, no la presencia innecesaria. Amelia sintió un punzada de algo parecido a una puñalada helada en el estómago. No era el cansancio, a lo que ya estaba acostumbrada, sino el desprecio, la demostración de poder en su forma más cruda. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente, sosteniendo con más fuerza al niño, cuyo pequeño cuerpo se aferraba a ella, asustado. El nudo en su garganta era un grito mudo que solo ella podía escuchar. Pensó en su propia madre, postrada en una cama con una enfermedad crónica que cada día la consumía más, y en la factura del hospital que se abultaba en su cartera, cada centavo que ganaba, cada humillación, un peso más en sus hombros. Cada mirada de desdén de Serafina, cada comentario condescendiente, era un recordatorio constante de su insignificancia en ese mundo de lujo y excesos, donde ella era apenas una sombra,
un eco. «Amelia, ¿es que hoy te has vuelto sorda? Te he dicho que no le permitas a Leo dibujar en el suelo. Sus garabatos arruinan el mármol impoluto de este hogar. Recuerda tu posición», espetaba Serafina con voz gélida, observándola recoger los crayones de Leo del suelo, donde el niño había dibujado algo ininteligible. La humillación se le subía astur a la cara como un fuego abrasador. Un calor incómodo que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. Quería responder, gritar que Leo solo estaba expresándose, que ella valía, pero las palabras se le atascaban en la garganta, convertidas en un nudo de frustración silenciosa. Se limitaba a sentir, a bajar la mirada, a seguir adelante, porque cualquier confrontación significaba el riesgo de perder el único sustento para su pequeña familia, la única forma de pagar las medicinas de su madre. Su corazón se encogía con cada crítica, no por orgullo herido, sino por el miedo visceral de fracasar, de no poder proteger a los suyos. Era un miedo constante, un compañero fiel en cada jornada. Pero Amelia, mi amigo, no era solo una niñera. Bajo esa fachada de humildad y resignación, se escondía una mente brillante, un intelecto agudo y una memoria prodigiosa para los detalles, para los patrones. Había crecido en un barrio modesto, pero su padre, un humilde arqueólogo aficionado, le había inculcado desde pequeña el amor por los símbolos antiguos, los idiomas muertos, los enigmas del pasado. Ella poseía una variabilidad extraordinaria para descifrar inscripciones, para conectar trazos aparentemente sin sentido con patrones históricos, para reconstruir narrativas a partir de fragmentos dispersos. Era un tesoro oculto, una joya intelectual que nadie había descubierto, ni siquiera sus más cercanos. A menudo, mientras otros empleados charlaban sobre chismes o el último partido de fútbol, Amelia observaba a Leo, su pequeño pupilo, un niño melancólico y reservado, que pasaba horas dibujando patrones extraños, casi jeroglíficos, en sus cuadernos. Ella los observaba con una curiosidad que iba más allá de la mera atención profesional. Era una observadora silenciosa, una descifradora sin casos, una erudita disfrazada de niñera. Y así fue, una tarde cualquiera, mientras Amelia intentaba consolar al pequeño Leo de uno de sus frecuentes e inexplicables ataques de ansiedad nocturna. El niño, temblando y cubierto de sudor frío, balbuceaba palabras incomprensibles y señalaba con terror un rincón de su lujosa habitación. «La sombra, el patrón, no me escucha», murmuraba. Amelia, con el corazón encogido por la pena, lo abrazó con fuerza. Y entonces, Leo, sin darse cuenta, trazó con su dedo tembloroso un símbolo en el aire. Un patrón complejo que Amelia reconoció al instante. No era un garabato infantil. Era un antiguo glifo sumerio, un símbolo de justicia y verdad. Su pulso se aceleró. Al principio pensó que era una coincidencia, una invención de su propia mente cansada. Pero algo, una intuición profunda, un susurro ancestral en su alma, le dijo que no era así. La señora Clara, su antigua mentora en la biblioteca municipal, solía decir que algunas cosas se sienten en los huesos. Aquello, definitivamente, se sentía en los huesos. La forma en que Leo lo trazó, con una precisión y un terror que no correspondían a su edad, la hizo sentir un escalofrío. Un glifo sumerio. ¿Qué podría significar en esta casa? Se preguntó a sí misma en un murmullo, mientras sus dedos ásperos acariciaban la pequeña mano del niño. Su mente, acostumbrada a desentrañar problemas lógicos y a memorizar complejas secuencias de tareas, comenzó a procesar la información de forma instintiva. Era una semilla diminuta, un grano de arena en un desierto. Pero para Amelia, representaba la única anomalía en su predecible y monótona existencia. Su corazón dio un vuelco.
de un modo que nunca antes había experimentado. No era miedo, ni siquiera asombro puro, sino una especie de excitación contenida. La sensación de estar al borde de algo monumental, de una verdad que hasta ese momento le había sido esquiva, quizás deliberadamente oculta. La incredulidad luchó por un momento con la intuición. No puede ser. Solo es la imaginación de un niño, se dijo, tratando de sofocar la esperanza que ya brotaba. Pero la imagen del glifo, extrañamente familiar, no se iba. La forma en que Leo lo dibujaba repetidamente en sus cuadernos, en las ventanas empañadas, las pequeñas imperfecciones, le recordaban a algo que no podía identificar, pero que resonaba en su memoria de una manera inquietante. Se sintió como si estuviera a punto de desentrañar un enigma largamente dormido, un secreto que el universo, en su infinita y caprichosa sabiduría, había decidido finalmente poner en su camino. La chispa se convirtió en una pequeña llama, alimentada por la posibilidad, por la remota esperanza de que su vida pudiera ser más que el eco de una campana de servicio. A partir de ese día, la vida de Amelia adquirió una doble capa. Durante sus días en la mansión Caldwell, continuaba siendo la niñera silenciosa, la sombra discreta, pero en la intimidad de su habitación de servicio, cuando la mansión se sumía en el silencio de la noche, Amelia se transformaba en una investigadora incansable. Los dibujos de Leo se convirtieron en su obsesión, el foco de cada minuto libre. Bajo la escasa luz de una linterna, para no despertar sospechas, sentada en el suelo, con los cuadernos de Leo esparcidos a su alrededor, Amelia se sumergía en el misterio, su rostro iluminado por la luz tenue y la emoción. La primera fase fue la más compleja, descifrar el significado de los símbolos. Los glifos que Leo dibujaba se repetían. Algunos eran sumerios, otros egipcios, e incluso algunos parecían ideogramas de una antigua cultura mesoamericana. Su mente, acostumbrada a desentrañar patrones complejos, comenzó a procesar la información de forma instintiva. Se sumergió en los viejos libros de arqueología de su padre, que había traído a la mansión de contrabando, escondidos en su maleta. Utilizó el acceso a Internet de la mansión, buscando en bases de datos académicas, foros de arqueología, museos virtuales. Pasaba horas tecleando combinaciones, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas, el temor de ser descubierta, el sudor frío en su frente mientras sus dedos temblaban sobre las teclas. Recuerda la frustración inicial, el abismo de no entender. Un día entero pasó tratando de descifrar la conexión entre un glifo de «ojo que todo lo ve» y un patrón de estrellas en otro de los dibujos de Leo, sintiendo cómo el desánimo amenazaba con abrumarla. Lágrimas de impotencia asomaron a sus ojos mientras la luz del amanecer se colaba por su ventana, recordándole las horas robadas al sueño, al descanso. Pero luego, un destello. Un artículo en línea hablaba de un lenguaje pictórico antiguo, un dialecto esotérico utilizado por una secta olvidada de escribas, cuya simbología se centraba en la ocultación de secretos y la revelación de verdades. La conexión, aunque minúscula, fue suficiente para reavivar su determinación. Descubrió que Leo no estaba dibujando al azar. Estaba replicando, de forma inconsciente, fragmentos de un antiguo códice, un libro de símbolos y patrones que había pertenecido a su madre, Elara Caldwell, la primera esposa del señor Caldwell, y la difunta madre de Leo. Elara, que el mundo conocía como una mujer excéntrica y una artista bohemia, había sido en realidad una brillante etnolingüista, apasionada por los lenguajes perdidos y los secretos ancestrales. Al parecer, ella había descubierto algo sobre la fortuna de los Caldwell, algo oscuro y profundamente corrupto, que doña Serafina y el señor Caldwell habían intentado ocultar a toda costa. Las pistas de Leo no eran solo dibujos, eran fragmentos de un códice que Lara había dejado, un mensaje codificado que buscaba desvelar la verdad.
y el glifo sumerio que Leo trazó la primera vez. Justicia y verdad. Lo más impactante de todo, sin embargo, fue lo que encontró en uno de los últimos dibujos de Leo. Uno que parecía ser una copia de un patrón complejo. Era un medallón antiguo, con un rostro grabado y un nombre. Lucía. Y el patrón repetido en el medallón no era un glifo, sino una secuencia numérica que, al ser decodificada, se refería a una cuenta bancaria secreta, a un fideicomiso oculto y a una cláusula en un testamento que había sido extraviado. El testamento de Lara. Un escalofrío le recorrió la espalda. La fortuna que los Caldwell manejaban no era tan limpia como aparentaba. El dinero que sostenía su lujosa vida era el resultado de una manipulación. Y el nombre Lucía le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Lucía. ¿Quién es Lucía? Se preguntó en un monólogo interno exhaustivo que la mantuvo despierta toda la noche. ¿Y este medallón? ¿Por qué Leo lo dibuja con tanta insistencia? Es como si su propia madre, desde el más allá, le estuviera enviando un mensaje, un grito silencioso de ayuda. Su mente dio vueltas y vueltas, intentando procesar la magnitud de la revelación. La inocencia de Leo, sus terrores nocturnos, la excentricidad de su difunta madre. Todo empezaba a encajar en un patrón mucho más siniestro. La rabia, una emoción que rara vez se permitía sentir con tanta intensidad, comenzó a burbujear en su interior. Rabia por la verdad oculta, por la injusticia que pesaba sobre Leo, por la forma en que los poderosos manipulaban la realidad. Su garganta se cerró, impidiéndole respirar con normalidad. Los ojos se le humedecieron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia helada, de una determinación férrea. No, susurró para sí misma, con la voz apenas audible. Esto no quedará así. No, jamás. La incredulidad se había transformado en una verdad innegable, pesada y liberadora a la vez. El descubrimiento del medallón, la cuenta secreta y la implicación directa de los Caldwell no solo amplió la investigación de Amelia, sino que también la impulsó a buscar apoyo. Sabía que no podía enfrentarse sola a un imperio tan poderoso y peligroso. Necesitaba aliados, personas de confianza que creyeran en ella y en su historia, arriesgando sus propias vidas. La primera persona a la que se atrevió a acercarse fue precisamente la señora Elisa, la cocinera de la mansión, una mujer de edad y mirada amable, que aunque solo era un miembro más del personal de servicio, había demostrado una lealtad silenciosa y una bondad inquebrantable hacia Amelia y el pequeño Leo. La decisión no fue fácil. ¿Cómo contarle a una mujer sencilla que solo buscaba la paz, los oscuros secretos de sus empleadores? Pero la confianza en Elisa, su brújula moral en la mansión, era inquebrantable. La abordó una tarde, en la discreta y humilde cocina de servicio, el aire denso con el aroma a hierbas y los murmullos de la vida cotidiana. Amelia le puso el cuaderno de Leo en las manos, señalando el dibujo del medallón y los glifos. «Elisa», comenzó, su voz apenas un susurro, mientras sus manos temblaban levemente. «Sé que esto sonará a locura, pero he descubierto algo sobre Leo y su madre, la señora Elara, que cambia todo lo que sabemos sobre esta familia». Elisa lo observó, primero con incredulidad, luego con un asombro creciente. Sus ojos, que antes habían sido tranquilos y cansados, se clavaron en los de Amelia, llenos de una mezcla de shock y una profunda pena. Elisa había sido la cocinera personal de Lara, la madre de Leo, y le tenía un cariño inmenso. Había sido testigo de su melancolía, de sus horas encerrada en su estudio, de su súbita muerte. «Mi niña, ¿qué has encontrado?», preguntó, su voz ronca. Amelia le mostró las fotos que había tomado discretamente del códice de Lara, los documentos incriminatorios que había logrado escanear
y le explicó la conexión con el medallón y la cuenta bancaria. Elisa, que había visto la frialdad de Serafina y la indiferencia del señor Caldwell, sintió que este era el momento de la verdad. Vio la inteligencia, la tenacidad, la resiliencia en los ojos de Amelia y la honestidad en su rostro. «Hija, siempre supe que había algo más en la señora Elara de lo que decían, y que su muerte fue demasiado conveniente. No te voy a dejar sola en esto, Amelia, ni por un segundo. Esto es una injusticia que hay que pagar. Por el pequeño Leo y por el alma de su madre, lo haremos», le dijo Elisa, sus ojos decididos, su mano fuerte y curtida sosteniendo la de Amelia. Elisa, con su conocimiento de los hábitos de la mansión, los horarios de los Caldwell y su habilidad para moverse sin ser notada, se convirtió en una aliada crucial, su cómplice en la oscuridad, su protectora. El segundo aliado llegó a través de una pista inusual del propio Leo. Una tarde, el niño, al ver el medallón en uno de sus dibujos, murmuró: «Tía Lucía tiene uno igual». El nombre Lucía resonó en la mente de Amelia. Lucía era la hermana menor de Elara, la madre fallecida de Leo, una mujer que había sido desheredada por los Caldwell y vivía una vida discreta en la ciudad, trabajando como restauradora de arte. Amelia y Elisa idearon un plan para contactarla. Amelia, con el pretexto de comprar un regalo para el cumpleaños de Leo, visitó el pequeño taller de restauración de Lucía. El lugar era un remanso de paz, lleno de obras de arte inacabadas y el aroma a trementina. Lucía, una mujer de apariencia frágil pero con unos ojos increíblemente parecidos a los de Leo, la recibió con una sonrisa amable. Al principio, Lucía se mostró reservada. Había sido quemada por el pasado, desconfiaba de cualquiera relacionado con los Caldwell. «Los Santa Cruz son poderosos, señorita. Se devoran a cualquiera que se les oponga. Mi hermana Elara lo sabía», les advirtió, sus manos temblando ligeramente mientras les ofrecía café. Pero Amelia, con una calma que había aprendido del dolor y la determinación, le mostró el dibujo de Leo del medallón, los glifos, las fotos del códice. Y finalmente, una foto que había encontrado en los archivos secretos de Elara. Una imagen de Elara y Lucía de jóvenes, usando medallones idénticos. Le habló. Lucía vio la inteligencia, la tenacidad, la resiliencia en los ojos de Amelia y la honestidad en el rostro de Elisa. Vio cómo, a pesar de sus reveses, Amelia no se rendía. Vio el tesoro oculto de su intelecto, la mente capaz de conectar puntos que nadie más veía. Lucía, que había sospechado durante años de la repentina muerte de su hermana y de la extraña desaparición de su herencia, sintió que este era el momento que había esperado. «Siempre supe que había algo oscuro en esa familia y que la muerte de mi hermana no fue natural», dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Aportó recuerdos, cartas de Elara y un diario personal de su hermana que contenía aún más detalles sobre el fideicomiso oculto y las manipulaciones de Serafina y el señor Caldwell. Se convirtió en un pilar emocional y una fuente de información invaluable. Su conocimiento de la vida de Elara y sus últimos días era un arma potente. La tensión se hizo palpable. La señora Serafina, una mujer habituada al control absoluto y a los secretos bien guardados, empezó a sentir que algo se movía en las sombras. La dulce niñera, Amelia, que antes era una figura casi invisible en la mansión, ahora tenía una extraña confianza en su andar, una luz diferente en sus ojos. Había dejado de responder con sumisión a los comentarios despectivos de Serafina, respondiendo con miradas serenas que inquietaban a la matriarca. Rumores extraños empezaron a llegar a sus oídos. Leo estaba dibujando patrones más complejos y hablando en sueños de una voz de mamá. Incluso el señor Caldwell,
Un hombre distante y absorto en sus negocios. Parecía más irritable, más preocupado. La paranoia de Serafina crecía como una mala hierba, y sus ojos, antes tan seguros, ahora buscaban culpables en cada rincón. ¿Qué andas tramando, niñera? Pareces una espía con tus preguntas sobre los dibujitos de Leo. Recuerda tu lugar. La historia de esta familia no te incumbe. Y no quiero que le llenes la cabeza a Leo con tonterías. Le espetó una mañana, con voz ronca de furia apenas contenida, cuando Amelia, sin darse cuenta, se quedó un instante más observando un retrato antiguo de Lara en el gran salón. La piel de Amelia se erizó. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Solo observaba la belleza del arte, señora Caldwell. Un gusto que, al parecer, compartía con la señora Elara. Respondió, con la voz tranquila pero con una firmeza que no había usado antes. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le dijo: «No te acobardes ahora. Estás cerca». La mirada de Serafina, cargada de sospecha y desprecio, era un anticipo del huracán que se avecinaba. El señor Caldwell, aunque más distante, también intensificó su hostigamiento de forma indirecta. De repente la paga de Amelia se retrasó, o se le asignaban tareas imposibles, buscando agotarla o hacerla renunciar. Un día, mientras Amelia regresaba con Leo del parque, el señor Caldwell se acercó, su rostro sombrío. «Amelia, el rendimiento de Leo en sus clases de etiqueta ha disminuido. Espero que te estés enfocando en lo importante y no en tus aficiones. La discreción es un valor en esta casa», dijo, su voz baja y gélida, pero con un filo de amenaza que la cortaba. «Te recuerdo que tu permanencia aquí es precaria. Si sigues excediendo tus funciones, te prometo que lamentarás cada respiro que has tomado en esta mansión. Nadie se mete con los Caldwell y sale ileso». El señor Caldwell, con una mirada fría, le dio una palmada en el hombro que contenía un empujón sutil, casi imperceptible, que hizo que Amelia tambaleara. El dolor físico fue menor que el ardor de la humillación, la rabia que bullía en su interior. «Entendido, señor Caldwell», respondió Amelia. Su voz temblaba levemente, pero sus ojos avellanas se encontraron con los de él con una firmeza inesperada. Había una chispa de desafío, un fuego que el señor Caldwell no esperaba ver en los ojos de la dulce niñera. El señor Caldwell sintió un escalofrío. Esa no era la Amelia que conocía. Algo había cambiado. «Recuerda lo que te digo», gruñó, su expresión endureciéndose, y se marchó. Amelia se quedó allí, con el corazón acelerado y el cuerpo tenso, no solo por el empujón, sino por la injusticia. Sus puños se apretaron. «No me detendrán», se dijo a sí misma. «No ahora que estoy tan cerca». Cada interacción con ellos, cada mirada despectiva, cada amenaza velada, no la acobardaba, sino que avivaba la llama de su determinación. Sentía el miedo, sí, un miedo visceral que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. Pero ese miedo era eclipsado por una ira justa, por la verdad oculta sobre Lara, por el legado de injusticia que pesaba sobre Leo, y por su propia dignidad. «Que intenten detenerme», pensó, con una resolución inquebrantable. «No tienen idea de con quién están lidiando». El momento de la verdad se acercaba, y Amelia lo sentía en cada latido de su corazón, en cada fibra de su ser. Y entonces llegó la noche de la gran gala benéfica anual del consorcio Caldwell, el evento más importante del año en la alta sociedad, donde se anunciaría la gran donación de la familia a un museo de arte, y se honraría la memoria de Lara con una exposición póstuma de sus obras,
previamente censuradas y manipuladas para ocultar los verdaderos mensajes. El evento se celebraba en el gran salón de la mansión Caldwell, el mismo lugar donde Amelia había vivido su vida de servicio y humillación. El aire vibraba con el murmullo de voces, el tintineo de copas y el resplandor de miles de diamantes. La flor innata de la sociedad se había congregado, vestida de gala, para rendir homenaje a Serafina y el señor Caldwell y su legado filantrópico. Amelia, con un vestido sencillo pero digno, se movía entre la multitud con Elisa a su lado, su corazón latiéndole con una mezcla de pánico y euforia. Lucía, vestida con discreción, estaba infiltrada entre los invitados, con un pequeño equipo de grabación y un abogado de su confianza. El ambiente era de celebración, de opulencia descarada. Serafina, de pie en el estrado principal, con el señor Caldwell y el señor Garrido a su lado, irradiaba confianza, su sonrisa tan pulcra como su traje de diseñador. Comenzó su discurso, la voz grave y resonante, hablando de su compromiso inquebrantable con la cultura, de su pasión por el arte y de la necesidad de honrar la memoria de la difunta Elara, cuya visión artística, aunque excéntrica, fue muy valiosa para nuestra familia. De repente, justo cuando Serafina se disponía a develar la obra maestra póstuma de Elara, un gran lienzo que en realidad era una falsificación de su estilo, con una sonrisa de suficiencia que indicaba su victoria total. Las luces del gran salón, que antes brillaban con una intensidad deslumbrante, parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo el vasto espacio en una penumbra inquietante. El murmullo cesó, reemplazado por un silencio tenso, solo roto por alguna exclamación ahogada. Un foco de luz, que Lucía había preparado meticulosamente con la ayuda de su abogado, se encendió, apuntando directamente al estrado. Pero no a Serafina. Se posó en un proyector oculto que Amelia había instalado discretamente horas antes. La imagen que apareció en la pantalla gigante detrás del estrado no era el logo del consorcio Caldwell, sino una foto ampliada del medallón de Elara, con el glifo de verdad brillando, junto a la palabra justicia, en letras rojas y mayúsculas. La reacción fue instantánea. Serafina se quedó paralizada. Su rostro, iluminado por la luz tenue del proyector, se tornó pálido, casi cerúleo. El señor Caldwell, a su lado, lanzó un jadeo ahogado. Sus ojos, antes tan distantes, ahora desorbitados por el horror. El señor Garrido, a pesar de su compostura habitual, palideció notablemente. Su boca se abrió ligeramente en señal de sorpresa. Los invitados comenzaron a murmurar. El silencio se rompió por un coro creciente de preguntas, de asombro. Amelia, con una autoridad que nunca había poseído, activó el micrófono principal que Lucía había conectado discretamente. Su voz, clara y firme, resonó por el salón, amplificada, con una cadencia que nadie esperaba de la niñera silenciosa. «Buenas noches, distinguidos invitados», comenzó Amelia, cada palabra una nota precisa en la sinfonía de su vindicación. Su voz no temblaba. No había rastro de la niñera humillada, sino la de una mujer que había encontrado su poder. La señora Caldwell ha hablado de legado y arte. Permítanme que les muestre lo que eso realmente significa. En la pantalla gigante, los dibujos de Leo, los fragmentos del códice de Elara, las fotos del medallón, los documentos incriminatorios que Amelia había escaneado y las grabaciones de audio donde Serafina y el señor Caldwell, junto al señor Garrido, planeaban el desvío de la fortuna de Elara y la manipulación de su testamento. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad, luego de indignación. Las caras de los invitados, antes sonrientes y despreocupadas, se contorsionaban en muecas de asombro y desconfianza. Serafina, recuperándose del shock inicial, intentó reaccionar.
Esto es un ataque. Una falsificación vulgar. Seguridad. Saquen a esta mentirosa, gritó, su voz ahogada por la rabia, su rostro enrojecido, las venas de su cuello hinchadas. Señalaba a Tara Amelia, que ahora había avanzado hacia el centro del salón, su figura pequeña pero imponente bajo el foco de luz, con Elisa y Lucía firmemente a su lado. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una desesperación creciente, una bestia acorralada. Sus manos temblaban visiblemente, no de ira, sino de puro pánico. El señor Caldwell, por su parte, intentó acercarse al proyector para apagarlo, pero el equipo de Lucía lo contuvo, bloqueando su camino con una mirada férrea. El señor Garrido, con la cara descompuesta, intentaba balbucear excusas al oído de Serafina, pero su voz no salía. La gente comenzó a gritar, exigiendo explicaciones. El caos empezaba a apoderarse del ambiente festivo. Amelia, impávida, continuó. Las pruebas que ven aquí no son falsas, señora Caldwell. Son la historia de cómo la fortuna de Lara, su talento y su amor por Leo, fueron manipulados y robados, y de cómo el mismo niño, a través de sus dibujos, ha sido la clave para desvelar la verdad. En la pantalla se reprodujeron grabaciones de Serafina y el señor Caldwell discutiendo cómo ocultar el verdadero testamento de Lara y manipular su muerte para asegurar el control de la herencia. La luz se centró en Leo, que, ajeno al caos, seguía dibujando los símbolos en el aire con un crayón de cera que Amelia le había dado. El glifo de justicia y verdad brillaba con una claridad impactante. El salón estalló. Gritos de «fraude», «monstruos», «justicia» resonaron por todo el espacio. La dinámica de poder se invirtió en un instante, de forma brutal y rotunda. Serafina, la gran matriarca de la sociedad, se encogió sobre el estrado, su rostro una máscara de horror, su figura antes imponente ahora reducida a la de una mujer humillada, expuesta. El señor Caldwell, a su lado, estaba pálido, con los ojos llenos de lágrimas de shock y terror. El señor Garrido intentó huir, pero también fue interceptado por la policía. La gente comenzó a clamar por justicia. Las cámaras de los medios, que antes estaban enfocadas en el estrado para cubrir la glamorosa gala, ahora giraban hacia Amelia, capturando cada detalle de su triunfo y el colapso de los Caldwell. Amelia, con la dignidad recién encontrada, terminó su revelación. La verdad, como el arte, no puede ser silenciada para siempre. Hoy, la justicia para el Lara, para el pequeño Leo y para todos los que han sido oprimidos por la avaricia, comienza su camino. Las palabras de Amelia resonaron con una fuerza implacable, sellando el destino de Serafina, el señor Caldwell y el señor Garrido en aquel salón abarrotado. La policía, con órdenes de arresto ya emitidas, procedió a detenerlos en el mismo estrado donde habían celebrado su impunidad. Sus manos, las mismas que habían firmado documentos fraudulentos y que habían rechazado la dignidad de Amelia, ahora eran esposadas, suplicantes. Su caída fue tan rápida y devastadora como su ascenso. La noticia del escándalo Caldwell se extendió como un reguero de pólvora, no solo por la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Los periódicos, liderados por una investigación periodística que Lucía había filtrado previamente a su contacto, publicaron titulares en primera plana. El impero Caldwell cae. Fraude y engaño al descubierto. La niñera que desveló el secreto de la fortuna del millonario. Los dibujos de un niño. Destapan una verdad escalofriante. Los juicios fueron largos y mediáticos. Las pruebas de Amelia, los dibujos de Leo, el códice de Lara, el medallón, las grabaciones, los documentos incriminatorios, los testimonios de Elisa y Lucía, y otros testigos anónimos que se atrevieron a hablar,
fueron irrefutables. Serafina, el señor Caldwell y el señor Garrido fueron declarados culpables de fraude masivo, malversación de fondos, conspiración y ocultamiento de un testamento. Sus condenas fueron severas: años de prisión y la confiscación de gran parte de sus propiedades para compensar a los verdaderos herederos de Lara y para restaurar la fortuna que había sido robada, todo en nombre del pequeño Leo, el legítimo heredero. Su descenso fue brutal y público. Las noticias detallaban cómo fueron despojados de sus mansiones, sus empresas desmanteladas, sus cuentas congeladas. Se les vio en imágenes, demacrados, con el traje de presidiario, sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora vacíos y hundidos. Los mismos círculos de poder que antes los adulaban, ahora los repudiaban con vehemencia, temerosos de manchar su propia reputación. Serafina, que había vivido rodeada de lujos, ahora enfrentaba la cruda realidad de la prisión. Su rostro, antes tan cuidado, ahora descompuesto por el pánico y la desesperación. El señor Caldwell, que había soñado con un futuro de poder, se vio obligado a trabajar en labores manuales dentro de la prisión, su soberbia aplastada por la monotonía y la dura realidad. El señor Garrido, el abogado sin escrúpulos, fue despojado de su licencia y enfrentó la bancarrota. La imagen de todos ellos, antaño intocables, ahora despojados de todo, fue transmitida una y otra vez por los noticieros. Sus redes de apoyo se desmoronaron. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron al instante. Las que antes habían sido sonrisas complacientes se tornaron en ceños fruncidos y los susurros de admiración se convirtieron en cuchicheos de desprecio. La caída de los Caldwell fue un espectáculo público de degradación, una lección visceral de que la justicia, aunque lenta, a veces llega con una fuerza implacable. Mientras los Caldwell se hundían, la vida de Amelia, como el fénix de su legado, ascendía de las cenizas. No solo se convirtió en la tutora legal del pequeño Leo, sino que su historia de valentía, inteligencia y resiliencia la convirtió en una figura inspiradora global. La primera prioridad de Amelia fue asegurar el bienestar y la felicidad de Leo. El niño, libre de la influencia tóxica de Serafina y la frialdad de su padre, comenzó a florecer bajo el amor y el cuidado de Amelia, su verdadera madre de corazón. Sus ataques de ansiedad desaparecieron y sus dibujos se volvieron más alegres, aunque nunca dejó de trazar ocasionalmente un glifo de verdad en un rincón de su cuaderno, un guiño a su propia historia. La fortuna restaurada de Lara fue puesta en un fideicomiso para Leo, administrado por Lucía y supervisado por Amelia. La madre de Amelia recibió el mejor tratamiento médico y pudo vivir con la dignidad que merecía, feliz de ver a su hija convertida en un ejemplo de fortaleza. Amelia no se limitó a disfrutar de su nueva posición. Fiel a su origen y a los valores que siempre la habían guiado, y honrando la memoria de Lara, fundó la Fundación Lara Caldwell para el Arte y la Protección Infantil, un programa que ofrecía apoyo a niños con traumas y un espacio para el desarrollo de talentos artísticos y culturales. Se convirtió en la presidenta de la fundación, liderando con una visión y una compasión que contrastaban drásticamente con la avaricia de la familia Santa Cruz. Su antigua modestia se transformó en una elegancia natural. Su cabello ahora caía en ondas suaves y sus manos, aunque aún reflejaban la historia de la investigación, lucían cuidadas, con un brillo que antes no tenían. Su oficina, en una de las propiedades restauradas de la familia Dubois, con vistas a un hermoso jardín, era un espacio de luz y claridad, muy diferente a los rincones oscuros donde solía esconderse para investigar. Lucía, la tía de Leo, se convirtió en una socia clave en la fundación. Y Elisa, la cocinera, continuó siendo parte de la vida de Leo, una presencia constante y amorosa. Los reencuentros fueron inevitables, y a menudo
catárticos. Una tarde, mientras salía de un evento de su fundación, se encontró de frente con la tía Clara Santa Cruz, la hermana de Ricardo, la misma que una vez la había menospreciado. La tía Clara la reconoció al instante, aunque Amelia ahora llevaba un impecable vestido de seda y una sonrisa segura. Sus ojos se abrieron de par en par y un rubor de vergüenza le subió al rostro. «Oh, querida Amelia, qué honor, permítame», balbuceó, extendiendo una mano que Amelia apenas tocó, con una cortesía distante. Amelia le dedicó una sonrisa serena. «No se preocupe, Clara. Ya no busco un lugar, ahora lo creo». La vergüenza en el rostro de la mujer fue una vindicación silenciosa y profunda. Y luego estaba Elisa. Ella se convirtió en la chef principal de la Fundación Elara Caldwell, preparando comidas nutritivas y reconfortantes para los niños y las familias que buscaban ayuda. Cuando Amelia la visitó en la nueva cocina, llena de aromas deliciosos y risas de niños, sus ojos se llenaron de orgullo. «Mi querida Amelia, lo lograste». La historia de Amelia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que la dignidad humana no se mide por la riqueza o el estatus, sino por la integridad y la fortaleza del espíritu. Demostró que el valor de una persona no reside en el brillo superficial de las apariencias o en los lazos de un matrimonio, sino en la profundidad de su carácter, en su capacidad para resistir la adversidad y para luchar por la justicia, incluso cuando esa lucha es por un niño que le fue entregado por el destino. Hoy, la Fundación Elara Caldwell es un referente global, un testimonio del impacto que una sola persona, una que fue subestimada y silenciada, puede tener en el mundo. Amelia, ahora una mujer madura con la serenidad de quien ha superado las pruebas más duras, sigue siendo la fuerza impulsora detrás de su misión, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de elevar a otros, de construir puentes donde antes solo había abismos de desigualdad. Y así, mi querido amigo, esta historia sin filtro se cierra, dejándonos la inspiradora verdad de que el camino más difícil es, a menudo, el que nos lleva a las mayores recompensas, y que un talento oculto puede ser el hilo que desvela una vida entera de mentiras y el inicio de una vindicación gloriosa, no solo para ella, sino para el futuro de un niño. La fría mañana se rompió con un alarido de terror cuando Lena abrió los ojos para encontrar el lado de la cama vacío y una galería de fotos extrañas en el teléfono de su esposo. Imágenes que pintaban un lienzo de secretos tan oscuros que desvelarían una verdad insoportable, arrancándole el velo de la inocencia y catapultándola hacia una vindicación que nadie, ni siquiera ella, creía posible. Aquel silencio ensordecedor en la habitación se convirtió en el eco de una traición monumental que demandaba ser desenterrada. «Hola, mi querido amigo, prepárate, porque esta es una historia que te hará sentir el escalofrío de la duda, el ardor de la traición y el fuego inextinguible de la resiliencia. Imagina a Lena, una mujer cuya vida, hasta esa mañana fatídica, había sido un tapiz tejido con hilos de comodidad y una aparente estabilidad. Era el tipo de mujer que se definía por el brillo de su hogar, la calidez de su cocina y la sonrisa de su esposo, Ricardo. Vestía ropa elegante pero discreta, comprada con la tarjeta de crédito de Ricardo, siempre impecable, como si la pulcritud de su apariencia pudiera compensar la creciente sensación de vacío que a veces la asaltaba. Sus manos, esas manos que ahora sentían el frío ausente del lado de la cama, eran suaves, bien cuidadas, sin las marcas del trabajo pesado. Eran manos hechas para sostener copas de vino en cenas sociales, para acariciar la solapa de un traje caro, pero que rara vez sentían el peso de una responsabilidad significativa fuera de su burbuja dorada. Su cabello, de un rubio miel que caía en cascada hasta la cintura, solía estar peinado con esmero,
un reflejo de la perfección que Ricardo esperaba de su esposa trofeo. Sus ojos, de un azul sereno que solía transmitir una inocencia casi infantil, observaban el mundo a través de un velo de optimismo, sin la agudeza que la vida le obligaría a desarrollar. Para Ricardo, el hombre con quien había compartido 8 años de matrimonio, y para su familia, los poderosos Santa Cruz, Lena era la dulce Elena, la flor delicada de la casa, una esposa hermosa, complaciente y, en su opinión, deliciosamente ingenua. Era una etiqueta que él usaba con una mezcla de afecto superficial y, como más tarde descubriría con un dolor que le helaría la sangre, una profunda subestimación. En las reuniones familiares de los Santa Cruz, siempre en su mansión imponente con techos altos y alfombras persas que absorbían el sonido de sus pasos, Lena solía sentarse en un rincón, sonriendo amablemente, asintiendo a las conversaciones sobre negocios complejos de los que no entendía nada, sintiéndose, a pesar del lujo que la rodeaba, como una pieza de adorno, invisible. ¿Recuerdas aquella vez, verdad, mi amigo, cuando la tía Clara Santa Cruz, hermana de Ricardo, una mujer de apariencia impecable y sonrisa forzada, le preguntó con voz meliflua pero cargada de desprecio? «Lena, querida, ¿y tú qué haces con tu tiempo libre? Ricardo me ha dicho que eres muy buena decorando la casa, pero... ¿no te aburres? Yo, a tu edad, ya dirigía 2 de nuestras empresas». Lena sintió un punzada de algo parecido a una puñalada helada en el estómago. No era la pregunta, a la que ya estaba acostumbrada, sino la condescendencia, la demostración de superioridad en su forma más cruel, el recordatorio constante de su falta de propósito real. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente, pero el nudo en su garganta era un grito mudo que solo ella podía escuchar. Quería responder, gritar que tenía sueños propios, que había sacrificado su carrera en diseño de interiores para apoyar a Ricardo. Pero la vergüenza la paralizó, la dejó muda. Solo pudo bajar la mirada, las manos apretadas en puños invisibles, sintiendo el ardor de las lágrimas no derramadas. Clara se rió entre dientes y se alejó, dejando un rastro de su perfume caro y su desprecio palpable. Ricardo, a su lado, la había ignorado por completo, inmerso en una conversación con su padre sobre el último acuerdo millonario. Era una humillación constante, una herida que, aunque pequeña, se acumulaba con cada día. Pero Lena, mi amigo, no era solo la esposa decorativa o la flor delicada que la familia Santa Cruz veía. Bajo esa fachada de dulzura y aparente inocencia, latía una mente extraordinariamente aguda, una inteligencia visual y una memoria fotográfica que la mayoría de los miembros de su familia, con su superficialidad, ni siquiera sospechaban. Había heredado de su madre, una fotógrafa de investigación, una profunda curiosidad por los detalles, por los patrones ocultos en las imágenes, por las historias no contadas que se escondían bajo la superficie de la vida cotidiana. Era una observadora nata, una solucionadora de rompecabezas visuales. Su pasión secreta era la fotografía, no la artística, sino la de archivo, la que documenta, la que revela. Tenía una habilidad innata para notar pequeñas inconsistencias, para detectar un detalle fuera de lugar en una fotografía. Una capacidad que antes solo había usado para organizar álbumes familiares o detectar el intruso en una foto de stock. Era una detective sin casos, una historiadora visual sin documentos, un talento latente que dormía bajo el velo de su vida de esposa. Y así fue, mi amigo. Una mañana cualquiera, en el silencio opulento de la gran mansión Santa Cruz. Lena despertó. El lado de la cama de Ricardo estaba vacío, frío. No era inusual. Él viajaba a menudo o salía temprano para reuniones. Pero esta vez algo era diferente. Una sensación de desasosiego le oprimió el pecho. Al buscar su propio teléfono en la mesita de noche,
sus dedos tropezaron con el de Ricardo, que vibraba sobre la madera. Un mensaje entrante, de un número desconocido, con un adjunto. La curiosidad, una chispa que raras veces se le permitía encender en su vida, la impulsó a desbloquearlo. Ricardo nunca era descuidado con sus cosas. Lo que encontró en la galería de su teléfono no fue un mensaje de amor o un correo de negocios. Era una serie de fotos extrañas, desordenadas, sin contexto. No eran selfies ni paisajes. Eran imágenes borrosas, tomadas con prisa, de documentos antiguos, de un mapa enredado, de un candelabro oxidado en un lugar desconocido, de un rostro sombrío que le resultaba vagamente familiar, una sombra en un callejón oscuro y un número de cuenta bancaria garabateado en una servilleta. Su pulso se aceleró. Al principio pensó que era una broma, o tal vez un error. Pero algo, una intuición profunda, un susurro ancestral en su alma, le dijo que no era así. La señora Elara, su madre, solía decir que algunas cosas se sienten en las tripas. Aquello definitivamente se sentía en las tripas. La imagen del candelabro, extrañamente familiar, no se iba. La forma en que sus brazos se retorcían, los pequeños detalles de óxido, le recordaban a algo que no podía identificar, pero que resonaba en su memoria de una manera inquietante. Se sintió como si estuviera a punto de desentrañar un enigma largamente dormido. Un secreto que el universo, en su infinita y caprichosa sabiduría, había decidido finalmente poner en su camino. La chispa se convirtió en una pequeña llama, alimentada por la posibilidad, por la remota esperanza de que su vida pudiera ser más que el eco de una campana de servicio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Ricardo tendría estas fotos? Se preguntó a sí misma en un murmullo, mientras sus dedos temblorosos pasaban de una imagen a otra. Su mente, acostumbrada a desentrañar patrones visuales y a memorizar complejas secuencias de imágenes, comenzó a procesar la información de forma instintiva. Era una semilla diminuta, un grano de arena en un desierto, pero para Lena representaba la única anomalía en su predecible y monótona existencia. Su corazón dio un vuelco, de un modo que nunca antes había experimentado. No era miedo, ni siquiera asombro puro, sino una especie de excitación contenida, la sensación de estar al borde de algo monumental, de una verdad que hasta ese momento le había sido esquiva, quizás deliberadamente oculta. La incredulidad luchó por un momento con la intuición. «No puede ser. Solo es un error», se dijo, tratando de sofocar la esperanza que ya brotaba. Pero la imagen del rostro sombrío, el que le resultaba vagamente familiar, no se iba. La forma en que sus ojos se perdían en la sombra, las pequeñas arrugas alrededor de ellos, le recordaban a algo que no podía identificar, pero que resonaba en su memoria de una manera inquietante. Se sintió como si estuviera a punto de desentrañar un enigma largamente dormido, un secreto que el universo, en su infinita y caprichosa sabiduría, había decidido finalmente poner en su camino. La chispa se convirtió en una pequeña llama, alimentada por la posibilidad, por la remota esperanza de que su vida pudiera ser más que el eco de una campana de servicio. A partir de ese día, la vida de Lena adquirió una doble capa. Durante sus días en la mansión Santa Cruz, continuaba siendo la esposa decorativa, la sombra silenciosa, pero en la intimidad de su habitación, cuando la mansión se sumía en el silencio de la noche, Lena se transformaba en una investigadora incansable. Las fotos se convirtieron en su obsesión, el foco de cada minuto libre. Bajo la escasa luz de su lámpara de lectura, sentada en el suelo, con las imágenes ampliadas en su laptop, Lena se sumergía en el misterio, su rostro iluminado por la luz tenue y la emoción. La primera fase fue la más compleja, descifrar el contenido de las fotos. La imagen del candelabro la persiguió,
Su memoria fotográfica, su tesoro oculto, se activó. Un día, mientras hojeaba una vieja revista de antigüedades que su suegra había dejado olvidada, lo vio. El candelabro. Era de una mansión histórica, la Casa Dubois, propiedad de una familia rival de los Santa Cruz, ahora en ruinas, abandonada por años. Un escalofrío. La foto del mapa, enredado y con marcas de tiza, parecía ser un plano de esa misma mansión. El número de cuenta bancaria. Los documentos antiguos. Todo empezaba a cobrar sentido, o al menos a apuntar hacia una dirección. Su mente, acostumbrada a desentrañar patrones visuales y a memorizar complejas secuencias de imágenes, trabajaba a toda velocidad. Utilizó el acceso a Internet de la mansión, buscando en bases de datos de propiedades, archivos históricos, artículos de periódicos antiguos. Pasaba horas tecleando combinaciones, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas, el temor de ser descubierta, el sudor frío en su frente mientras sus dedos temblaban sobre las teclas. Recuerda la frustración inicial, el abismo de no entender. Un día entero pasó tratando de descifrar una palabra clave en un testamento antiguo que aparecía en una de las fotos, sintiendo cómo el desánimo amenazaba con abrumarla. Lágrimas de impotencia asomaron a sus ojos mientras la luz del amanecer se colaba por su ventana, recordándole las horas robadas al sueño, al descanso. Pero luego, un destello. Un nombre se repetía en los documentos de la Casa Dubois, el de un fideicomiso. La conexión, aunque minúscula, fue suficiente para reavivar su determinación. Descubrió que Ricardo, y por extensión su familia, los Santa Cruz, no eran tan intachables como se presentaban. Estaban involucrados en un complejo esquema de fraude inmobiliario y desvío de fondos. La Casa Dubois, al parecer, había sido adquirida por los Santa Cruz hace décadas a través de medios ilegales, despojando a los verdaderos herederos de su fortuna. Las fotos de Ricardo eran pruebas de que él mismo estaba planeando un nuevo golpe, una operación final para liquidar los activos restantes de la familia Dubois, ahora que los últimos herederos legítimos habían fallecido. Lo más impactante, sin embargo, fue el rostro sombrío en la foto del callejón. Tras horas de búsqueda, Lena lo reconoció. Era un primo lejano de Ricardo, Manuel Santa Cruz, un hombre de mala reputación, conocido por hacer el trabajo sucio de la familia. Y la fecha en la foto era la noche antes de la desaparición de Ricardo. ¿Estaba él en peligro? ¿O era él el victimario? La pregunta martilleaba en su mente, día y noche, sumiéndola en un mar de incertidumbre. La investigación de Lena no se limitó a las imágenes y la pantalla. Comenzó a observar a su suegra, doña Eloísa Santa Cruz, la matriarca de la familia, con una nueva mirada, no con la de la esposa sumisa, sino con la de la detective encubierta. Cada gesto de doña Eloísa, cada conversación que mantenía en la mansión, cada documento que dejaba a la vista en su estudio, se convertía en una pieza del rompecabezas. Se arriesgaba a veces a acercarse demasiado, a demorarse un instante más de lo permitido al recoger una servilleta en la sala de estar, solo para captar una frase clave, un tono de voz que revelaba nerviosismo, o una mirada furtiva que doña Eloísa dirigía a su abogado personal, el escurridizo y calculador señor Garrido. Garrido era la viva imagen de la corrupción legal. Impecable traje a medida, cabello engominado y una mirada que podía ocultar los secretos más oscuros. Su desprecio por Lena era casi palpable, una constante punzada en el aire cada vez que se cruzaban. Señora Lena, su tiempo sería mejor empleado en el jardín. Los asuntos de la familia son delicados, no para la curiosidad femenina, le había espetado una vez, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, mientras ella se demoraba observando unos papeles viejos en el estudio.
Lena sintió la bilis subirle por la garganta, la ira contenida en su pecho, un deseo punzante de devolverle la humillación. Pero se tragó las palabras, apretando los dientes, canalizando esa rabia en más horas de investigación, en más documentos descifrados. En una ocasión, mientras ayudaba a la tía Clara Santa Cruz a organizar unas viejas cartas en su despacho, un privilegio, en teoría, que en realidad era una tarea extra de baja categoría para ella, encontró una serie de recibos de pagos a nombre de Manuel Santa Cruz, el primo sombrío de Ricardo. Las fechas de los pagos coincidían con momentos clave en la historia del fraude de la Casa Dubois. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pasó horas desentrañando el contenido, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas, el temor de ser descubierta, el sudor frío en su frente mientras sus dedos temblaban sobre los papeles polvorientos. Una y otra vez, la información parecía incompleta. Los nombres no encajaban del todo. La desesperación la invadió, un torbellino de emociones que amenazaba con derrumbarla. ¿Sería este el final? ¿Sería este el límite de su ingenio? Una punzada de dolor le recordó la traición de Ricardo, la aparente estabilidad que había sido una farsa, y la necesidad de no rendirse. Pensó en las fotos, en los pequeños detalles que había aprendido a notar. ¿Y si los pagos eran por trabajos no tan legales? Con una determinación renovada, buscó en los archivos con el nombre de Manuel Santa Cruz y encontró informes policiales antiguos, de casos menores, pero que involucraban extorsión y amenazas. El sonido de un viejo cajón secreto al abrirse dentro de un escritorio antiguo fue como una sinfonía, un coro de ángeles en medio de la noche. Dentro de ese cajón, Lena encontró un pequeño disco duro externo, oculto. En él, no solo había más fotos y documentos incriminatorios sobre el fraude de la Casa Dubois, sino también grabaciones de audio. Conversaciones entre Ricardo, doña Eloísa, Clara y el señor Garrido, donde planeaban la liquidación final de la Casa Dubois y cómo silenciar cualquier oposición. Pero lo más escalofriante fueron las últimas grabaciones. Ricardo discutiendo acaloradamente con Manuel Santa Cruz sobre una parte del botín, Manuel exigiendo más dinero y amenazando con revelar todo. Y la última grabación, un sonido abrupto, un grito ahogado, y luego, silencio. Era la prueba de que Ricardo no había desaparecido, sino que había sido silenciado, probablemente por su propio primo, por órdenes de la familia. Un shock recorrió cada fibra de su ser. Un frío helado le caló los huesos, seguido de una oleada de calor que le hizo arder las mejillas. Su respiración se volvió errática, entrecortada. El hombre al que había amado, con quien había compartido su vida, no solo era un estafador, sino que había sido traicionado y, posiblemente, asesinado por su propia sangre. La rabia, el dolor, la incredulidad se mezclaron en un torbellino de emociones. Su garganta se cerró, impidiéndole respirar con normalidad. Los ojos se le humedecieron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia helada, de una determinación férrea. «No», susurró para sí misma, con la voz apenas audible. «Esto no quedará así. No, jamás». La incredulidad se había transformado en una verdad innegable, pesada y liberadora a la vez. El descubrimiento de la verdad sobre Ricardo y la implicación directa de su propia familia política no solo amplió la investigación de Lena, sino que también la impulsó a buscar apoyo. Sabía que no podía enfrentarse sola a un imperio Santa Cruz tan poderoso y peligroso. Necesitaba aliados, personas de confianza que creyeran en ella y en su historia, arriesgando sus propias vidas. La primera persona a la que se atrevió a acercarse fue precisamente su madre, Elara. La decisión no fue fácil. ¿Cómo contarle a su madre, que había inculcado en ella los valores de la honestidad y la transparencia,
que su yerno y su familia eran criminales. Pero la confianza en su madre, su brújula moral, era inquebrantable. La abordó una tarde, en el modesto apartamento de su madre, el aire denso con el aroma a papel de los libros antiguos de la biblioteca que su padre amaba. Lena le puso el disco duro en las manos. «Mamá», comenzó, su voz apenas un susurro. «Sé que esto sonará a locura, pero he descubierto algo sobre Ricardo y los Santa Cruz que cambia todo lo que sabemos sobre ellos y sobre la desaparición de Ricardo». Su madre lo escuchó, primero con incredulidad, luego con un asombro creciente. Sus ojos, que antes habían sido tranquilos, se clavaron en los de Lena, llenos de una mezcla de shock y una profunda pena. Su madre, que había sido fotógrafa de investigación en su juventud, vio la inteligencia, la tenacidad, la resiliencia en los ojos de Lena y la honestidad en su rostro. «Hija, siempre supe que tenías una mente brillante, un ojo para la verdad. Pero esto es peligroso». La confianza se forjó en el fuego de la verdad compartida. «No te voy a dejar sola en esto, Lena, ni por un segundo. Esto es una injusticia que hay que pagar. Y por tu padre, que siempre creyó en la justicia, lo haremos», le dijo su madre, sus ojos decididos, su mano fuerte sosteniendo la de Lena. Elara, con su experiencia en la investigación y sus contactos en el mundo del periodismo de investigación, se convirtió en una aliada crucial, su cómplice en la oscuridad, su protectora. El segundo aliado llegó a través de su madre, un antiguo colega, un periodista de investigación de renombre llamado Julián Rivas. Julián, ahora un hombre de mediana edad con una barba cana y una mirada de acero, había sido un mentor para Elara en sus primeros años. Vivía retirado, desilusionado por la corrupción del sistema, pero su pasión por la verdad nunca se había apagado. Elara y Lena lo visitaron en su casa de campo, donde el olor a tinta y el silencio se mezclaban en el aire. Al principio, Julián se mostró reacio. El miedo a los poderosos Santa Cruz era real. «Los Santa Cruz son un pulpo, Elara. Sus tentáculos llegan a todas partes. Esto es un suicidio profesional, y quizás algo más», les advirtió, sus manos temblando ligeramente mientras les ofrecía café. Pero Lena, con una calma que había aprendido del dolor y la determinación, le mostró las fotos, los documentos, las grabaciones. Le habló de la injusticia que la familia Dubois había sufrido y de cómo ese dolor se había extendido hasta su propia familia y ahora a la suya, con la traición y posible asesinato de Ricardo. Elara, por su parte, le suplicó, mostrándole su propia indignación y el deseo de hacer justicia, no solo por Ricardo, sino por todas las víctimas de los Santa Cruz. Durante horas, hablaron. Julián vio la inteligencia, la tenacidad, la resiliencia en los ojos de Lena y la honestidad en el rostro de Elara. Vio cómo, a pesar de sus reveses, Lena no se rendía. Vio el tesoro oculto de su intelecto, la mente capaz de conectar puntos que nadie más veía. Julián, que había sido testigo de la crueldad de los Santa Cruz en otros casos que no había podido probar, sintió que este era el momento que había esperado. «Siempre supe que la verdad saldría a la luz sobre esos Santa Cruz. Y lo haré. Por la justicia. Y por mi viejo amigo Ricardo», dijo Julián, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Aportó contactos en la policía, en la fiscalía, y su vasto conocimiento de cómo operar en las sombras para desenmascarar a los poderosos. Se convirtió en un pilar emocional y una fuente de información invaluable. Su conocimiento de los entresijos del mundo criminal y legal era un arma potente. La tensión se hizo palpable. Doña Eloísa Santa Cruz, una mujer habituada al control absoluto y a los secretos bien guardados, empezó a sentir que algo se movía en las sombras. La dulce Lena
que antes era una figura casi invisible en la mansión. Ahora tenía una extraña confianza en su andar, una luz diferente en sus ojos. Había dejado de responder con sumisión a los comentarios despectivos de doña Eloísa, respondiendo con miradas serenas que inquietaban a la matriarca. Rumores extraños empezaron a llegar a sus oídos. Lena siendo vista con su madre y un periodista de investigación, susurros de documentos perdidos e incluso la extraña inactividad de su primo Manuel. La paranoia de doña Eloísa crecía como una mala hierba y sus ojos, antes tan seguros, ahora buscaban culpables en cada rincón. ¿Qué andas tramando, Elena? Pareces una detective de cuarta con tus preguntas. Recuerda tu lugar. La desaparición de Ricardo no te incumbe. La familia se encarga de sus asuntos. Le espetó una mañana, con voz ronca de furia apenas contenida, cuando Lena, sin darse cuenta, se quedó un instante más observando unas fotos antiguas de la casa Dubois en el gran salón. La piel de Lena se erizó. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Solo admiraba la historia, doña Eloísa. Un interés que, al parecer, comparto con mi esposo desaparecido, respondió, con la voz tranquila pero con una firmeza que no había usado antes. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le dijo: «No te acobardes ahora. Estás cerca». La mirada de doña Eloísa, cargada de sospecha y desprecio, era un anticipo del huracán que se avecinaba. La tía Clara Santa Cruz, la hermana de Ricardo, también intensificó su hostigamiento. Un día, mientras Lena salía del estudio de Ricardo, Clara se acercó, su perfume caro y dulzón llenando el pequeño cuarto. «Escucha, Lena», dijo, su voz baja y gélida, pero con un filo de amenaza que la cortaba. «He notado que últimamente te interesas demasiado por los asuntos de mi hermano. Te recuerdo que tu posición aquí es precaria. Si sigues husmeando donde no te llaman, te prometo que lamentarás cada respiro que has tomado en esta mansión. Nadie se mete con los Santa Cruz y sale ileso». Clara, con una sonrisa de lobo, le dio una palmada en el hombro que contenía un empujón sutil, casi imperceptible, que hizo que Lena tambaleara. El dolor físico fue menor que el ardor de la humillación, la rabia que bullía en su interior. «Entendido, Clara», respondió Lena. Su voz temblaba levemente, pero sus ojos azules se encontraron con los de Clara con una firmeza inesperada. Había una chispa de desafío, un fuego que Clara no esperaba ver en los ojos de la dulce Elena. Clara sintió un escalofrío. Esa no era la Lena que conocía. Algo había cambiado. «Recuerda lo que te digo», gruñó Clara, su expresión endureciéndose, y se marchó. Lena se quedó allí, con el corazón acelerado y el cuerpo tenso, no solo por el empujón, sino por la injusticia. Sus puños se apretaron. «No me detendrán», se dijo a sí misma. «No ahora que estoy tan cerca. Cada interacción con ellos, cada mirada despectiva, cada amenaza velada, no la acobardaba, sino que avivaba la llama de su determinación». Sentía el miedo. Sí, un miedo visceral que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. Pero ese miedo era eclipsado por una ira justa, por la verdad oculta sobre Ricardo, por el legado de injusticia que pesaba sobre la familia Dubois y por su propia dignidad. «Que intenten detenerme», pensó, con una resolución inquebrantable. «No tienen idea de con quién están lidiando». El momento de la verdad se acercaba, y Lena lo sentía en cada latido de su corazón, en cada fibra de su ser. Y entonces llegó la noche de la gran gala anual del Consorcio Inmobiliario Santa Cruz, un evento benéfico y empresarial, donde doña Eloísa anunciaría públicamente la adquisición final de la Casa Dubois y la consolidación de su imperio. El evento se celebraba en el gran salón de la Mansión Santa Cruz,
el mismo lugar donde Lena había vivido su vida de oro y mentiras. El aire vibraba con el murmullo de voces, el tintineo de copas y el resplandor de miles de diamantes. La flor innata de la sociedad se había congregado, vestida de gala, para rendir homenaje a doña Eloísa y su legado de prosperidad. Lena, con un vestido sencillo pero elegante, se movía entre la multitud con su madre Elara y Julián Rivas a su lado, su corazón latiéndole con una mezcla de pánico y euforia. Un equipo de policía discreto, alertado por Julián, estaba infiltrado entre los invitados. El ambiente era de celebración, de opulencia descarada. Doña Eloísa, de pie en el estrado principal, con su hija Clara y el señor Garrido a su lado, irradiaba confianza. Su sonrisa tan pulcra como su traje de diseñador. Comenzó su discurso, la voz grave y resonante, hablando de su compromiso inquebrantable con el desarrollo, de su pasión por la transparencia y de la necesidad de honrar la memoria de mi hijo Ricardo, quien ha desaparecido misteriosamente, pero cuyo legado de trabajo continuamos con orgullo al cerrar la adquisición de la histórica Casa Dubois. De repente, justo cuando doña Eloísa se disponía a firmar los documentos finales de adquisición de la Casa Dubois, en una mesa elegantemente dispuesta en el estrado, con una sonrisa de suficiencia que indicaba su victoria total, las luces del gran salón, que antes brillaban con una intensidad deslumbrante, parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo el vasto espacio en una penumbra inquietante. El murmullo cesó, reemplazado por un silencio tenso, solo roto por alguna exclamación ahogada. Un foco de luz, que Julián había preparado meticulosamente con la ayuda de su equipo, se encendió, apuntando directamente al estrado. Pero no a doña Eloísa. Se posó en un proyector oculto que Lena y Julián habían instalado discretamente horas antes. La imagen que apareció en la pantalla gigante detrás del estrado no era el logo del Consorcio Santa Cruz, sino una foto ampliada de Ricardo discutiendo con Manuel Santa Cruz en el callejón, junto a la palabra «verdad» en letras rojas y mayúsculas. La reacción fue instantánea. Doña Eloísa se quedó paralizada. Su rostro, iluminado por la luz tenue del proyector, se tornó pálido, casi cerúleo. Clara, a su lado, lanzó un jadeo ahogado. Sus ojos, antes tan petulantes, ahora desorbitados por el horror. El señor Garrido, a pesar de su compostura habitual, palideció notablemente. Su boca se abrió ligeramente en señal de sorpresa. Los invitados comenzaron a murmurar. El silencio se rompió por un coro creciente de preguntas, de asombro. Lena, con una autoridad que nunca había poseído, activó el micrófono principal que Julián había conectado discretamente. Su voz, clara y firme, resonó por el salón, amplificada, con una cadencia que nadie esperaba de la esposa silenciosa. «Buenas noches, distinguidos invitados», comenzó Lena, cada palabra una nota precisa en la sinfonía de su vindicación. Su voz no temblaba, no había rastro de la novia humillada, sino la de una mujer que había encontrado su poder. Doña Eloísa ha hablado de legado y transparencia. Permítanme que les muestre lo que eso realmente significa. En la pantalla gigante las fotos extrañas de Ricardo comenzaron a pasar, una tras otra, no solo como imágenes estáticas, sino con detalles cruciales resaltados, acompañadas de documentos financieros manipulados, registros de propiedad ilegales de la Casa Dubois y grabaciones de audio donde doña Eloísa, Clara, Garrido y Manuel planeaban el fraude. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad, luego de indignación. Las caras de los invitados, antes sonrientes y despreocupadas, se contorsionaban en muecas de asombro y desconfianza. Doña Eloísa, recuperándose del shock inicial, intentó reaccionar. «Esto es un ataque, una falsificación vulgar. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mentirosa!», gritó, su voz ahogada por la rabia, su rostro enrojecido, las venas de su cuello hinchadas.
Señalaba a Lena, que ahora había avanzado hacia el centro del salón, su figura pequeña pero imponente bajo el foco de luz, con Elara y Julián firmemente a su lado. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una desesperación creciente, una bestia acorralada. Sus manos temblaban visiblemente, no de ira, sino de puro pánico. Clara, por su parte, intentó acercarse al proyector para apagarlo, pero el equipo de Julián la contuvo, bloqueando su camino con una mirada férrea. El señor Garrido, con la cara descompuesta, intentaba balbucear excusas al oído de doña Eloísa, pero su voz no salía. La gente comenzó a gritar, exigiendo explicaciones. El caos empezaba a apoderarse del ambiente festivo. Lena, impávida, continuó. Las pruebas que ven aquí no son falsas, doña Eloísa. Son la historia de cómo la casa Dubois fue robada, de cómo mi esposo Ricardo se vio envuelto en sus fraudes, y de cómo, al intentar obtener una mayor parte del botín, fue silenciado por sus propias manos, las de su primo, Manuel Santa Cruz. En la pantalla se reprodujo la grabación final, el grito ahogado de Ricardo y la voz de Manuel. Las luces de la sala volvieron a encenderse abruptamente, revelando a Manuel Santa Cruz, que había estado infiltrado en el público, intentando escabullirse por una de las puertas laterales. Varios agentes de policía, actuando en un despliegue coordinado por Julián, lo inmovilizaron al instante. El salón estalló. Gritos de «¡Asesinato! ¡Fraude! ¡Justicia!» resonaron por todo el espacio. La dinámica de poder se invirtió en un instante, de forma brutal y rotunda. Doña Eloísa, la gran matriarca, se encogió sobre el estrado, su rostro una máscara de horror, su figura antes imponente ahora reducida a la de una mujer humillada, expuesta. Clara, a su lado, estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas de shock y terror. El señor Garrido intentó huir, pero también fue interceptado por la policía. La gente comenzó a clamar por justicia. Las cámaras de los medios, que antes estaban enfocadas en el estrado para cubrir la glamorosa gala, ahora giraban hacia Lena, capturando cada detalle de su triunfo y el colapso de los Santa Cruz. Lena, con la dignidad recién encontrada, terminó su revelación. La verdad, como la marea, siempre vuelve. Hoy, la justicia para la familia Dubois, para mi esposo Ricardo, y para todos los que han sido oprimidos por la avaricia, comienza su camino. Las palabras de Lena resonaron con una fuerza implacable, sellando el destino de doña Eloísa, Clara, el señor Garrido y Manuel Santa Cruz en aquel salón abarrotado. La policía, con órdenes de arresto ya emitidas, procedió a detenerlos en el mismo estrado donde habían celebrado su impunidad. Sus manos, las mismas que habían firmado documentos fraudulentos y que habían rechazado la dignidad de Lena, ahora eran esposadas, suplicantes. Su caída fue tan rápida y devastadora como su ascenso. La noticia del escándalo Santa Cruz se extendió como un reguero de pólvora, no solo por la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Los periódicos, liderados por Julián Rivas, publicaron titulares en primera plana. El Impero Santa Cruz cae. Fraude y homicidio al descubierto. La esposa silenciosa que desveló una conspiración familiar. La desaparición del magnate. Una verdad escalofriante. Los juicios fueron largos y mediáticos. Las pruebas de Lena, las fotos, los documentos, las grabaciones, los testimonios de Elara, Julián y otros testigos anónimos que se atrevieron a hablar fueron irrefutables. Doña Eloísa, Clara, el señor Garrido y Manuel Santa Cruz fueron declarados culpables de fraude masivo, malversación de fondos y conspiración, con Manuel enfrentando cargos de homicidio. Sus condenas fueron severas. Años de prisión y la confiscación de gran parte de sus propiedades para compensar a las víctimas,
incluyendo la familia Dubois, y restaurar la fortuna que había sido robada. Su descenso fue brutal y público. Las noticias detallaban cómo fueron despojados de sus mansiones, sus empresas desmanteladas, sus cuentas congeladas. Se les vio en imágenes, demacrados, con el traje de presidiario, sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora vacíos y hundidos. Los mismos círculos de poder que antes los adulaban, ahora los repudiaban con vehemencia, temerosos de manchar su propia reputación. Doña Eloísa, que había vivido rodeada de lujos, ahora enfrentaba la cruda realidad de la prisión. Su rostro, antes tan cuidado, ahora descompuesto por el pánico y la desesperación. Clara, que había soñado con un futuro de poder, se vio obligada a trabajar en labores manuales dentro de la prisión, su soberbia aplastada por la monotonía y la dura realidad. El señor Garrido, el abogado sin escrúpulos, fue despojado de su licencia y enfrentó la bancarrota. La imagen de todos ellos, antaño intocables, ahora despojados de todo, fue transmitida una y otra vez por los noticieros. Sus redes de apoyo se desmoronaron. Sus amigos, de la alta sociedad, los abandonaron al instante. Las que antes habían sido sonrisas complacientes, se tornaron en ceños fruncidos, y los susurros de admiración se convirtieron en cuchicheos de desprecio. La caída de los Santa Cruz fue un espectáculo público de degradación, una lección visceral de que la justicia, aunque lenta, a veces llega con una fuerza implacable. Mientras los Santa Cruz se hundían, la vida de Elena, como el fénix de su legado, ascendía de las cenizas. No solo se convirtió en una figura clave en la restauración de la fortuna Dubois y en una defensora de la justicia, sino que su historia de valentía, inteligencia y resiliencia la convirtió en una figura inspiradora global. La primera prioridad de Elena fue honrar la memoria de Ricardo, aunque su corazón se partía al recordar la verdad de su vida y asegurar la restitución a la familia Dubois. Estableció una fundación en nombre de la familia Dubois, dedicada a la preservación histórica y al apoyo de comunidades vulnerables. Su madre, Elara, se convirtió en una asesora clave de la fundación, y su padre, al ver a Elena transformar el dolor en propósito, recuperó su alegría y su pasión por la vida. Lena no se limitó a disfrutar de su nueva posición. Fiel a su origen y a los valores que siempre la habían guiado, y honrando la memoria de las víctimas, fundó la Fundación Veritas, un programa que ofrecía asesoría legal y de investigación gratuita a familias víctimas de fraudes y crímenes complejos, buscando preservar historias olvidadas y fomentar la justicia. Se convirtió en la presidenta de la fundación, liderando con una visión y una compasión que contrastaban drásticamente con la avaricia de su antigua familia política. Su antigua modestia se transformó en una elegancia natural. Su cabello ahora caía en ondas suaves, y sus manos, aunque aún reflejaban la historia de la investigación, lucían cuidadas, con un brillo que antes no tenían. Su oficina, en el piso más alto de un rascacielos que antes pertenecía a los Santa Cruz, con vistas a la ciudad, era un espacio de luz y claridad, muy diferente a los rincones oscuros donde solía esconderse para investigar. Julián Rivas, ahora un amigo y mentor de confianza, se convirtió en su director de comunicaciones, llevando las historias de justicia a cada rincón. Los reencuentros fueron inevitables y a menudo catárticos. Una tarde, mientras salía de un evento de su fundación, se encontró de frente con una antigua amiga de la tía Clara, la señora Valdés, una mujer que siempre la había mirado por encima del hombro. La señora Valdés la reconoció al instante, aunque Elena ahora llevaba un impecable vestido de seda y una sonrisa segura. Sus ojos se abrieron de par en par y un rubor de vergüenza le subió al rostro. «Oh, querida Elena, qué honor. Permítame», balbuceó, extendiendo una mano que Elena apenas tocó, con una cortesía distante. Lena le dedicó una sonrisa serena.
No se preocupe, señora Valdés. Ya no busco la aprobación. Ahora busco la verdad. La vergüenza en el rostro de la mujer fue una vindicación silenciosa y profunda. Y luego estaba Julián Rivas. Él se convirtió en un pilar fundamental de la Fundación Veritas. Cuando Lena lo visitó en su nueva oficina, llena de libros de investigación y mapas de casos, sus ojos se llenaron de orgullo. «Mi querida Lena, lo lograste. La justicia por fin respira libre», dijo, con la voz entrecortada. Lena lo abrazó con genuino afecto, una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos azules. «Y usted, Julián, fue la primera luz en mi oscuridad. Nunca lo olvidaré». La expresión de admiración y orgullo en el rostro del veterano periodista fue un eco del aprecio que Lena sentía por quienes siempre habían visto su valía, incluso cuando ella misma no la percibía. La historia de Lena se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que la dignidad humana no se mide por la riqueza o el estatus, sino por la integridad y la fortaleza del espíritu. Demostró que el valor de una persona no reside en el brillo superficial de las apariencias o en los lazos de un matrimonio conveniente, sino en la profundidad de su carácter, en su capacidad para resistir la adversidad y para luchar por la justicia. Su legado perduraría mucho más allá de su vida, inspirando a generaciones a no rendirse, a buscar la verdad y a creer en el poder transformador de la perseverancia y la compasión, y en la magia de las historias no contadas, incluso aquellas que empiezan con una ofemna ausencia y unas fotos extrañas. Hoy, la Fundación Veritas es un referente global, un testimonio del impacto que una sola persona, una que fue subestimada y silenciada, puede tener en el mundo. Lena, ahora una mujer madura con la serenidad de quien ha superado las pruebas más duras, sigue siendo la fuerza impulsora detrás de su misión, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de elevar a otros, de construir puentes donde antes solo había abismos de desigualdad. Y así, mi querido amigo, esta historia sin filtro se cierra, dejándonos la inspiradora verdad de que el camino más difícil es, a menudo, el que nos lleva a las mayores recompensas, y que un simple teléfono olvidado puede ser el hilo que desvela una vida entera de mentiras y el inicio de una vindicación gloriosa.